Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este martes 23 de septiembre, segunda hora ya desde la mañana de Federico en el radio. Y es el día de San Lino, que fue el segundo papa después de San Pedro y que consiguió, fíjense ustedes, mantenerse 11 años en el cargo y sobrevivir a las persecuciones del emperador Nerón, nada más y nada menos. Bueno, déjenme que les cuente que el frío ha hecho ya acto de presencia en este otoño que acabamos de estrenar, sobre todo en esas mínimas que se están registrando en la zona centro peninsular. Hoy tenemos alerta además por fuertes lluvias en el litoral catalán y en el sureste peninsular, además de en Baleares, así que mucha precaución. En menor medida también esperamos precipitaciones en el Cantábrico y en los Pirineos, protéjanse entonces, y en el resto de España, aunque los cielos estén poco nubosos, como les digo, las temperaturas mínimas han bajado considerablemente. Eso se nota incluso en la ropa que nos tenemos que poner. Hoy no les va a sobrar la chaqueta e incluso me atrevería a decir que una gabardina tampoco les puede venir mal. En el resto del país, bueno, pues las temperaturas en alza. En este momento en el centro peninsular tenemos 11 grados, vamos camino de los 21, una jornada muy parecida a la de ayer en el centro peninsular. La máxima nacional, eso sí, se va a registrar en Sevilla, que con 31 grados pues es un momento y un lugar extraordinario para disfrutar del otoño. La mínima, ojo, en Ávila, aquí directamente ya el plumas, 3 grados. Seguimos, muy buenos días con Rosana Laveada y Silvia Ribeiro. Hoy hay una alternativa inevitable que tenemos que afrontar y es o nos dedicamos a la sátira de las fantasías animadas de ayer y hoy puesta en marcha en la ONU, o vamos directamente a lo que no quiere Sánchez que vayamos, que es a la corrupción. Corrupción del PSOE que alcanza al Partido Popular. ¿Cómo alcanza al Partido Popular? Dirán ustedes. Pero si estos inútiles ni siquiera se contagian. Estos inútiles no, los del hórreo. Pero los del horror, Casado y Teodoro, sí se contagiaron. Es más, se pusieron a la cabeza. La obsesión de Sánchez, para quedarse siempre en el poder, es que no haya oposición. Por eso presume, pues como del río hasta el mar, nunca llegaréis al gobierno. Les amenazó el comunista millonario, también dedicado a las pizzas y a otras cosas, mediante crowdfundings, es decir, saqueos, o recibir dinero que no se sabe de dónde, pero se puede suponer. Pero nunca llegaréis al gobierno. No, ya estaban en el gobierno Casado y Teodoro. La información de Miguel Ángel Pérez, que es absolutamente irrebatible, con fechas, es algo que suponíamos por los efectos que tuvo, pero que yo no creía que había sido tan, digamos, tan milimétrica, tan voluntariamente asumida. O sea, esto no fue un trato del PSOE con el PP, no, fue que el PP llamó a Bolaños y a Sánchez para cargarse a Ayuso. Y esto, pues, a cambio, ¿qué entregó? El Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones, pero vamos, la clave, el Constitucional, pues está peor de lo que estaba antes de la sumisión, de la entrega de Casado y Teodoro a Sánchez a cambio de que les ayudara a cargarse a Ayuso. Porque aunque Feijóo siga sin querer verlo, y entonces hay que suponer que es que prefiere salvar al equipo de Casado con Cuca a la cabeza antes que defender el honor de los votantes del PP, que parece que no lo quieren entender. Ya lo entenderán. Luego que se van a Vox, ¿cómo no se van a ir a Vox? Pues si el PP es incapaz de defender a Ayuso, no entonces se defendió la base electoral del PP, echando a estos infames, y no teníamos los datos que tenemos ahora.
El apaño, entonces ya no era el novio, entonces era el hermano. Porque primero fue el padre, luego fue el hermano, después un ex marido, luego y ahora están con el novio. Que antes de que se vea su recurso, ya una jueza, la conozco perfectamente, me condenó a mí y luego condenó Europa, condenó a España por falta de garantías. Inmaculada Iglesias. Lo tengo escrito en el linchamiento. Desde que vi a Inmaculada Iglesias supe que me iba a condenar. ¿Por qué? Pues porque es una jueza de las que no ocultan sus odios. Y esa le ha caído a este, pero como un pedrisco. Bueno, pero antes era el hermano. ¿Y qué es lo que pide Casado? No lo pide Bolaños a Teodoro, no Sánchez a Casado. No, Casado y Teodoro le piden ayuda al PSOE. Y el PSOE dice, hombre, puesto que tan necesitados están estos de que les ayude, a cambio les voy a pedir todo. El Tribunal Constitucional y sobre todo el Tribunal de Cuentas. ¿Qué tres cosas quería parar el PSOE en el Tribunal de Cuentas poniendo a la Chicano? Y no a otra, a la Chicano, que era la pumpida de todo esto. Que no se investigara la financiación ilegal del partido, que no se investigara la financiación ilegal, el crowdfunding dichoso del propio Pedro Sánchez, cuando vuelve a la Secretaría General del PSOE, y que no se investigara, mejor dicho, que se anulara la malversación de fondos que había acuñado, que había blindado Margarita Mariscal de Gante, la que fue primera ministra de Justicia con Aznar. Una persona de una probidad, de una discreción absolutas. Pero que es juez de verdad, jurista de verdad, y entonces, claro, la malversación, no habían pensado en la malversación de fondos. Y el Tribunal de Cuentas, que tiene como objeto precisamente auditar las cuentas de todo, del Estado, etcétera, dijo, bueno, aquí hay un delito de malversación de fondos públicos que se lo han gastado en un golpe de Estado. Nuestro dinero, el de todos los españoles. Y ahí estaba el delito y los 8 años de cárcel que les iban a caer. Entonces, claro, para los pactos, lo que necesita el PSOE, que ya está en el gobierno, ya está en el poder, es que el PP les quite el obstáculo del Tribunal de Cuentas. Y no solamente se lo quita, sino que además, como cuenta hoy Miguel Ángel Pérez, se apresuró, se adelantó incluso a los plazos que se había visto con el PSOE. ¿Por qué? Pues porque resultó que el Tribunal de Cuentas iba a rechazar los avales que habían presentado los golpistas catalanes, según la instrucción, por así decirlo, del caso. ¿Y eso qué suponía? Suponía que una de las cosas que quería el Partido Socialista, el gobierno Sánchez, que era que sus socios de Junts y compañía pues no fueran a la cárcel por malversación de fondos, pues se iba a freír espárragos. Se enteró una tarde y a la mañana siguiente, para esto sirve no borrar las actas nunca, no hay que borrar nunca las actas del Congreso de los Diputados, como quiere esta pandilla de facinerosos y cretinos. Entonces va y le ofrece un pacto en todo, sin negociación, porque era una rendición del Partido Popular. En el Constitucional, véase lo que pasa con la ley de amnistía y las pumpidadas. En el Tribunal de Cuentas, ahí está, Diego Chicano, a las órdenes de Cerdán, y en esta era un sitio donde tenía mayoría el PP, la regaló, a cambio de que les ayudara contra Ayuso. ¿Y cómo fue la ayuda? Pues la hemos visto todos. Luego confesaron que se la había dado a Moncloa, lo que no decían es que la habían pedido. Pues Bolaños, hombre, Bolaños, ¿cómo no? Bolaños, faltaría más Bolaños, a Teodoro, hombre, cripto Teodoro, pero ¿cómo no Teodoro? El mayor maltratador de militantes del PP que ha habido en su historia, y ha habido unos cuantos. Eso sí, campeón del mundo de lanzamiento de huesos de aceituna, Mollar Chafa. Esa es la aceituna que está homologada internacionalmente. Vamos, que escupía de lejos. Pero en este caso escupió y le cayó encima. ¿Qué pasó en aquel día de Sanjenjo que no podemos olvidar? Porque eso es vivir la historia en primera fila, en fin. Butaca de platea en el Apocalipsis. Pues lo que pasó es que con un papel que le había dado Bolaños a Teodoro, calumniaron
al hermano de Ayuso y pidieron la dimisión de Ayuso, diciendo además que le daba dinero a su hermano mientras moría la gente. Esto lo dijo el infame Casado. ¿Y qué infame tiene que ser la dirección de un partido? Qué complicada, tarea de marquetería debió hacer entonces, y qué olvido de los votantes, especialmente de los votantes de Madrid, por parte de Feijóo. Ha tenido 3 años para echarlos y no los ha querido echar. ¿Por qué no los ha querido echar? ¿Quién es la primera que después de la calumnia, que era evidente que era una calumnia, no había ninguna prueba? El propio Carlos Herrera dice, ¿pero qué pruebas tiene usted? Me dice aquí que hay un papel. ¿Y eso dónde está? O sea, ¿dónde se ingresa el dinero? Estas cosas. Era un papelucho de la Moncloa que le había entregado Bolaños a Teodoro. ¿Y quién es la primera que felicita? La primera. Fueron todos los demás, que felicita a Casado por su briosa defensa de la integridad del Partido Popular, Cuca Gamarra. Y todos esos que están ahí, que siguen ahí, Gran Montesinos, María Pelayo, en fin, el núcleo duro que tienen medios de comunicación y se llevan muy bien con los maromos, sorayos del Partido Popular, pues han convencido a Feijóo de que mejor no tocarlo. El problema es que cuando no tocas una herida, se pudre. Y lo que salta ahora es eso. ¿Va a seguir haciendo Feijóo como que no sabe lo que sabe? Lo dijimos hace tiempo, nada más llegar a Feijóo a la Secretaría General, a la presidencia se llama en el PP, dijimos, ese cáncer lo tiene que operar, ese cáncer existe, ese cáncer está ahí. No lo quiso hacer por comodidad, porque viven en un hórreo, porque qué bien nos llevamos, ay, que si todo fuera Galicia. Es que todo no es Galicia. Por desgracia, en algunos casos, pero no es Galicia. ¿Y entonces qué es lo que aparece ahora? Aparece una dirección de un Partido Popular que prefiere, por celos a Ayuso, conservar en el partido a 2 miserables, a 2 traidores redomados, y además delincuentes, porque le pidieron ayuda a la Moncloa para perpetrar un delito que acabara con la figura más importante, que ocupa el cargo más importante, que sigue ocupando el cargo más público, más importante que tiene el PP, que es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y seguirá haciéndose el sordo. Pues hágase el sordo. Y luego cuando se la pegue otra vez, por hacerse el sordo con ciertas cosas, entonces luego no diga, es que no me han ayudado los medios. No, que no ayuda a ustedes a la verdad. Esto es una cosa personal de Feijóo. Él debió prometerle a Cuca y a todos los cucos gentuza que no tiene nivel para nada, traidores redomados, que se mantuvieran para que no hubiera problema. Estuvo un mes, parecía Juana la loca, Casado, recorriendo España, ay que me voy, no se iba nunca, y venga que me estoy yendo, ay que me voy, uy, ay, uy, culpa de Feijóo. Pero bueno, vamos a suponer que pensaba que tenía alguien detrás Casado. En cuanto perdió el poder, todos estaban delante, nadie detrás. Y la primera Cuca. Y ese cáncer, que es un cáncer además de estupidez, pues es gente de una banalidad, es gente de un nivel intelectual, entre el protozoo y la ameba, entre la araña y el renacuajo. Pues ahí está, ahí es un cáncer. Acabo de ver que ya no va a hacer la lista de las leyes de Sánchez que piensa derogar si lleva el poder. ¿Para qué? Los conozco. Para no promover la movilización de la izquierda. Triunfa Arriola, como siempre que llegan los analfabetos al poder en la derecha. No, la España es de izquierdas, menos cuando gana la derecha, claro, pero eso no se cuenta. España es de izquierdas, así que lo que hay que conseguir es desmovilizarla. Vamos a hacernos los muertos para que se aburran, no vayan a votar y entonces ganamos. Esta es la tesis de Arriola por la que se hizo multimillonario con Aznar, que igual que hacía cosas bien, vamos, al final salía el maricomplejines. Pero esto, cuando tienes enfrente a un tío, a un monstruo como Sánchez, este tipo de debilidades dentro de un partido te mata. Parece mentira que ya, con la experiencia que tiene, pero es verdad que la experiencia del bonito reino de los huevos, no la experiencia de Madrid, pues sigan abonados a esa estúpida teoría,
que es primero falsa y en todo caso letal para el PP. No, pero es que claro, porque como pasan estas cosas, no, Sánchez ha creado él esta historia y la ha creado para que no hablemos de su corrupción. Pero tienes que limpiar tu casa para que te creamos. Y se empeña en que no. Y se empeña en que no. Y el que más aspira a la sucesión de Feijóo, cuando puede ganar las elecciones, es el visir de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque no hay vacíos en política. No hay vacíos. Y entonces cuando alguien vacía una posición, algo lo llena. Entonces todo este rollo de la moderación, el centrismo y tal, todo tiene un aroma especial, es un color especial, el de Sevilla, naturalmente. ¿Y esto es malo? No. Moreno Bonilla defiende lo que le parece, es un sorallo y defiende, pues eso, que no hay que molestar a la izquierda a ver si se descuida y ganamos. A él le ha ido bien gracias a Vox. Ya, tuvo el peor resultado, ahora tiene los mejores. Es más, acabo de leer que la izquierda va a ir en 3 listas distintas. O sea, a lo mejor no sacan ni 3 escaños. O sea que ahora lo tiene todo a favor. Pero teniéndolo todo en contra, Ayuso está teniendo los mejores resultados del PP. Todo en contra, incluyendo las puñaladas de su partido. Cuando Sánchez monta el número que montó, va de Greta Zombie por la vida, de Ada Colau y estas cosas, pues hombre, tú tienes que tener un equipo dedicado a la información y la propaganda. No unos catetos que le cogen un teléfono de un tío del país y se licúan. Que esto es un problema esencial. Son 3 años ya de Feijóo. Esto no es la Plaza de Toros de Pontevedra, muy bonita, pero son las ventas. Aquí o a hombros o a lule, es decir, a la enfermería. Fue grotesco los 2 minutos de fama de Pedro Sánchez, palidecen porque llegó Macron haciéndose la bella Otero y entonces, claro, le ha quitado el protagonismo. Pues yo más antisemita que tú. Pero tú no eras el que... Sí, pero no. Es un monigote. Sánchez no, Sánchez es un monstruo. Macron es un monigote. Y como tiene Francia en llamas, pues entonces vamos a atizarle a Israel que no se defiende. El espectáculo de ayer era grotesco. Buenos días, Federico. Durante 2 minutos Pedro Sánchez se ha dirigido a la Asamblea de Naciones Unidas para reclamar, en nombre de la razón y de la dignidad humana, el fin de la guerra en Gaza. El presidente del gobierno ha dicho que el pueblo judío el pueblo palestino está siendo aniquilado con bombas que, según Sánchez, se lanzan indiscriminadamente sobre la población gazatí. El jefe del Ejecutivo propone el reconocimiento inmediato del Estado palestino y su ingreso en Naciones Unidas. En su segunda intervención ante la Universidad de Columbia, Pedro Sánchez se ha vuelto a poner como ejemplo en la lucha contra el terrorismo. Como hiciera ante el canciller alemán en Moncloa, el presidente ha comparado a la ETA con Hamás y ha propuesto una respuesta de justicia y política. Mientras tanto, Emmanuel Macron ha reconocido el Estado de Palestina, mientras Donald Trump tiene previsto presentar a los países árabes su propio plan para la paz en Gaza. Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los 2 estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos 2 estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz. De los rehenes ni palabra, de las violaciones masivas y asesinatos ni palabra, de que dice, damos un paso. Los 2 estados, somerluzo, los establece la ONU. En el 47 están los 2 estados, el palestino y el israelí. Nunca han querido un estado palestino, porque eso significaría, y nunca lo van a querer, porque eso significa reconocer a Israel y el derecho a la existencia de Israel. Lo que no había pasado nunca es, para resolver sus problemas internos, países occidentales que pasan por serios, menos cuando te da la risa, pues se hicieran la mamarrachada esta de reconocer un Estado que no es Estado, de una Palestina que no existe y además donde sobra Hamás. Esto lo hizo Starmer. A este no, a este le encanta. Lo compara con la ETA, pero si la ETA y Sánchez
son los que han organizado la intifada de la Vuelta Ciclista. Pero si era el recaudador 2 veces condenado por terrorismo, el recaudador del impuesto revolucionario, si no mataban a los empresarios de la ETA, el que ha coordinado todo eso. Si es una ONG a la que ha dado Sánchez 8 millones de euros. Si el propio Sánchez fue el que llamó a la intifada a pegarles a los ciclistas. Si fue una vergüenza. La imagen de España, no solo de Madrid, de España ha quedado por los suelos. Porque el jefe de los matones es este que ahora va de Margarita Gautier. ¡Ay! Dice este sujeto. Miente como el bellaco que es. Pero es posible, ni siquiera en Vox, que lo tiene fácil, porque como el PP está ahí callado, pues el PP, en lugar de defender el derecho, por ejemplo, de los ciclistas a correr, se asustan, llegan los maricomplejines, ay, qué grande es esto. Chico, pues no salgas del pueblo. Si te viene grande, no salgas del pueblo. Y como ya has salido, y además vas ganando en las encuestas, echa la pata adelante, juégatela, corre algún riesgo. No, señor. ¿Qué pasa? Pues en Cataluña ya ha pasado de nuevo Vox al PP. Esto se había revertido, pero vamos, de una manera radical. Empezaron poniéndole palos en las ruedas a Alejandro Fernández. Se quedó solo con Cayetana. Pero le había pasado a Vox. Y estaba tres escaños por encima. Ahora está ya 2 por debajo. Y no le puede echar la culpa a nadie a Feijóo más que a sí mismo y al espejo. Porque ahora nadie le discute a Feijóo que sea el candidato. Entonces, ¿qué hace? Pues tomar empanada con los del hórreo y cuidar a Casado y a Teodoro, y a la Cuca y a los cucos, y a esa colección de inútiles de Génova 13, que dicen que no hay que moverse. ¡Ay, qué cosas hace! Este Sánchez, qué malo es. No, que es malo ya, pero vosotros tenéis que ser más eficaces que el malo, ¿no? Pues no, la doctrina Arriola triunfa en pleno. Mientras tanto, el gobierno todos los santos días les abre, como dicen los tontos, una ventana de oportunidad. Es decir, les da unas oportunidades que, bueno, Jaime Los Santos estuvo aquí y estuvo bien. Pero claro, esto es en las Cortes, Feijóo, y en los medios. ¿Qué medios hay en la derecha? Poquísimos. En esto de Gaza, nosotros y poco más. Y no se puede defender el derecho a existir de Israel, en el que cree además la mayoría, por no decir el 100% de los votantes de Vox y del PP. No se puede defender. Y lo que quieren es acabar realmente el genocidio que dejó a medias Hitler. Que además lo dicen. No hay nadie en política exterior. ¿Quién lleva la política exterior del PP? ¿Quién lleva la economía? No quiero creer que Nadal el Sorallo, que era el alter ego, bueno, los Dalton les llamaban, y le siguen llamando los hermanos Nadal, eran como el vampiro Montoro. O dejas que te aconseje o te inspecciono, ¿eh? Gángsters. Pero en fin, y además es inútil, o sea, ahora dirán, hasta que pase la riada. No, la riada no pasa, inventarán otra riada. Son tan malos gobernando que menos mal que alguien puso denuncias, incluso una del PP, sorprendente. Debería tener media docena de abogados para que no fueran a oír y estas cosas las que corren. Bueno, alguien lo hace. Pero esta historia de las pulseras de los chinos, cada día que pasa hay más datos que demuestran el comportamiento criminal, no solo de Redondo, sino directamente de Bolaños, el amigo de Teodoro y de Casado en la conspiración contra ellos. Sí, ahora la ministra Ana Redondo ha anunciado una nueva licitación del contrato para el control y distribución de las pulseras de protección a víctimas de violencia doméstica. La titular de Igualdad ha sorprendido con este anuncio, ya que insiste en que las informaciones sobre los fallos del sistema son un bulo y una mentira. Redondo rechaza la denuncia de la propia Fiscalía, también la realizada por el Observatorio contra la Violencia y sus responsables, que llegaron a decir que las pulseras se habían comprado en AliExpress. Redondo lo niega tajantemente, acusa al Partido Popular de mantener
tener una oposición ruin y mezquina. A su juicio, utiliza el miedo para aterrorizar a las víctimas. Minutos después de que la ministra Redondo insistiese en la tesis del bulo en varias televisiones, el Consejo General del Poder Judicial emitía un comunicado donde explicaba que los fallos del sistema se trataron de forma exhaustiva en el Pleno del Observatorio del pasado mes de febrero. Su presidenta, Esther Erice, recuerda que el responsable de controlar el sistema es el Gobierno. Escuchamos a Ana Redondo. Estamos hablando de un problema técnico que surgió en 2024 cuando hubo un cambio de empresa, desde la empresa anterior adjudicataria a la actual empresa. Y en ese cambio, en esa migración de datos, hubo algunos problemas técnicos porque la tecnología falla. Lamentablemente no hay un sistema absolutamente FETEN. Hay problemas técnicos. Y con una política FETEN como esta discapacitada intelectual, ¿pero dónde la saca Sánchez? O sea, es que tiene nivel bachillerato Begoña. ¿Pero dónde la saca? Dice, claro, hay fallos. ¿Cómo que hay fallos? Lo que pasa es que a cambio de una coima, o varias, en lugar de Telefónica, que es la única que tiene además acceso a la totalidad del territorio español, hicieron un concurso al que solo fue Vodafone, para comprar en AliExpress 10 veces más baratas o más las pulseras que no funcionaban desde el primer momento. Si hasta el propio ministerio de la PAM Patapam, por cierto, la Cuerpo Diverso, pintada como una puerta que no iba a comer hamburguesas a Nueva York, es la que firmó lo de las... Sí, pam, pum. Esta es la que firma. 10 veces más barata y va a ser igual. Y una compañía que ni siquiera controla todo el territorio nacional. Bueno, eso es una estafa criminal, de estos criminales, porque esto es criminal. Dice, falló, como que falló un poco. ¿Qué pasa? ¿Que ha dejado de fallar? Es que al principio dijo que, por supuesto, ya estaba arreglado. No está arreglado porque esas pulseras ni funcionan, ni funcionarán jamás. ¿Y entonces qué hacen? Pues eso es un bulo, pues eso es una mentira, pero como lo de Begoña, lo de Sánchez, lo del hermano de Sánchez, lo de la intifada ciclista, todo es un bulo. Todo es un bulo. En fin, vamos a despegar con Iberia. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Luis, recordemos, Radarbot. Eso es, ya sabéis que yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente. Y los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. El otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h. Y claro, multa al canto, entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso, ahora uso Radarbot. Es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes son más tranquilos porque no me los amarga una multa, así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaros gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. ¿Y cómo está el tráfico hoy? Pues hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30 hasta el Puente de Ventas, en el centro de la capital, tráfico lento en Atocha, Paseo de Recoletos, en Avenida América, también complicaciones en la calle Joaquín Costa, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en Doctor Esquerdo a su paso por O'Donnell y en la plaza de Manuel Becerra. Comprobamos cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alba Aritz, muy buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que cortan el tráfico, uno en Sevilla, en la 4 en Carmona, dirección a la capital hispalense, y otro en Zamora, en la A62 en Cañizal, hacia Salamanca. En ambos casos, desvíos debidamente señalizados. Además, un alcance dificulta en Baracaldo, la 8 sentido Ortuella. Al margen de estos accidentes, encontramos tráfico irregular en las entradas a Madrid. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardot y la 6 en Las Rozas, también en los accesos a Barcelona, concretamente por la C58 en Sabadell y Montcada, y por la 2 y la B23 a su paso por Molins de Rey. Y por último les pedimos que estén muy atentos porque van a encontrar tráfico en aumento en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, todo dirección a la capital malacitana. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas.
Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz. Muchos están descubriendo ahora algo que recordarán, dije aquí la primera vez que la oí en el Parlamento. Sílvia Orriols va a ser la dueña de Cataluña. Y va a llegar a Cataluña a la guerra civil. ¿Entre qué? Entre catalanes. Es una tradición. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque Sílvia Orriols está diciendo en público lo que decía en privado Marta Ferrusola, la señora de Pujol. Cuánto moro, cuánto español. Bueno, el problema es que los moros, que hay 3 veces más musulmanes que en el resto de España. ¿Por qué? Porque los llevó Pujol. Los llevó Pujol. Con el Petit y un grupo que hicieron una asociación, todo Pujol. La Asociación Catalano-Marroquí, porque no hablaban español y así no iban a pervertir la vigorosa juventud catalana. Muy bien. Pues ahora lo que quieren oír es lo que decía en privado Marta Ferrusola. Es que mis nietos no pueden bajar a jugar al parque porque todos los niños hablan español. Pues si hablan árabe, imagínense. ¿Qué es lo que sucede? Que en la última encuesta de La Vanguardia, bueno, pues está claro que Orriols se va a comer lo que cualquiera con un poco de experiencia en la política catalana sabría. Detrás de ese rollo multicultural y tal está el racismo, la xenofobia de toda la vida de la clase media catalana. Pero da igual que sean de Murcia que de Orán. ¿Qué pasa? Que es que Junts empieza a no servir para nada y que como no rompa con Sánchez, no es que pierda, parece que son 14 escaños lo que está perdiendo. 1 de cada 3, camino de 1 de cada 2. No, es que no va a sacar nada en Cataluña. Y por cierto, panorama absolutamente ingobernable que favorece nuevas elecciones donde tendrá todavía más votos Sílvia Orriols. Si es que el guión está hecho. Repito, cualquiera lo podía ver, menos Sánchez. Junts amenaza con revelar lo hablado en Suiza si fracasa la mediación con el PSOE. Con el Ecuador de la legislatura cerca y con los independentistas presionando, empiezan a plantear nuevos escenarios. Entre ellos, tal y como desvela ABC, acabar desvelando lo hablado en ese foro de mediación internacional en una futura campaña electoral. Hace unos meses, Junts retiraba la cuestión de confianza a Sánchez a cambio de margen de negociación. Un tiempo que, según los separatistas, vence ahora con los presupuestos, la financiación autonómica y el traspaso de competencias en inmigración de fondo. ¿Y para qué quiere la inmigración? Para poder expulsar a musulmanes, pero eso significa que ya no hay Estado español. Si es que no hay. Si es que no hay. Si no se cumplen las leyes es porque no hay Estado español. Pero no es suficiente, además tienen que robarnos. Del cupo no dice nada la señora Orriols. De que no vayan a pagar impuestos y encima haya que pagarles a ellos, de esto no dice nada. Ni lo dirá, claro. Los españoles está muy bien que nos saqueen, porque dice que Illa es un imperialista. Illa puede ser un canalla, pero ¿un imperialista de qué? Eso es un nacionalista como ella. Tiene distintos papeles. Vamos a ver si el eslogan de duro con Maduro empieza a cumplirse con Zapatero, que es el eslabón más débil. Zapatero podría ser señalado en el Congreso de los Estados Unidos por su relación con el régimen de Maduro, tal y como les cuenta Libertad Digital. Algunos congresistas republicanos, como María Elvira Salazar, tienen intención de lanzar una iniciativa en el Congreso para iniciar acciones contra todos los amigos de Maduro. El expresidente estaría dentro de los señalados sobre quien crece la sospecha de coimas relacionadas también con PDVSA. Además, la ONU documenta la represión en Venezuela con el régimen de Maduro. Actualmente, en las cárceles del país hay todavía más de 800 personas presas por motivos políticos. María Corina Machado y el presidente electo González Urrutia piden ayuda a la comunidad internacional para una transición democrática. La presidenta de la Misión Internacional sobre Venezuela, Marta Baliñas, ha destacado que aún no existe autoridad nacional para sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen chavista. Algunos de los patrones observados resultan alarmantes. En más de 30 casos, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las autoridades han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por ser opositoras o percibidas como tales. La detención en régimen de incomunicación prolongada, según los estándares internacionales de derechos humanos, puede calificar como tortura o tratos crueles y inhumanos. Bueno, arrancar las uñas, hacer desaparecer a la familia, torturar a una hija delante de la madre o viceversa, en fin, lo habitual. Y allí va el siniestro Moneidero a dar clases de derechos humanos a la cárcel del Helicoide, donde tienen lugar esas torturas. Esa clase de gentuza, Monedero cobrando y Zapatero cobrando más.
es en los que se asienta el régimen de Maduro. Pero ¿por qué tanta preocupación con Gaza y ninguna con Venezuela? En Venezuela ha habido elecciones, en Palestina hace 19 años que no hay elecciones, ni las habrá. ¿Por qué? Porque mandan los terroristas, los de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y los de Hamás, o sea, Irán, pues en Gaza. Y además hay un gobierno alternativo, hay quien ganó las elecciones, hay un presidente electo, existe un reconocimiento internacional, se sabe qué Estado quiere construir la oposición en Venezuela. Pues ni caso, ni caso. ¿Por qué? Porque aquí la agenda la manda la extrema izquierda, la marca la extrema izquierda porque la derecha está idiota. Bueno, la última de Trump es decir que el paracetamol produce autismo. Bueno, este tío está mal de la cabeza. Por supuesto que está mal de la cabeza. Pero no, anda que está Macron bien de la cabeza. Pues mira, a nosotros lo que nos ocupa es la cantidad de delincuentes que tenemos en el poder. Hay un tipo, que es Gaspar Zarrías, que es como la síntesis de todas las corrupciones del PSOE andaluz, que es la madre de todas las corrupciones en España. Y el Partido Popular, pues, que algunas veces despierta. No del todo, o sea, abre un ojo, a ver qué tiempo hace, pues sí, parece que ya ha llegado el otoño, pum, y se vuelve a quedar frito. Pero a veces actúa. Podría hacerlo todos los días. Con mucho menos infraestructura actúa Vox. Cuando no está en Hungría, pues cuando le deja Ariza, y la cadena esta de televisión putinesca, que es verdaderamente cómica. Si detrás no estuviera el asesino de masas de Putin, es cómica. Pero esto es una historia que demuestra lo que es realmente el PSOE. El Partido Popular pide imputar al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías por financiar a la fontanera del PSOE Leire Díez. Piden que sea citado a declarar como investigado por haber mantenido a sueldo a la militante socialista mientras ésta recopilaba información sensible para el Partido Socialista en su trama contra la UCO, rivales políticos, jueces y fiscales. Por otro lado, hoy conocemos que Claudia Montes, la Miss Asturias, está siendo perseguida tras anunciar una bomba contra Ábalos. El coche de Montes fue vandalizado en la tarde del sábado, provocándole un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Pues no saben ustedes el disgusto que tengo. Tremendo. Ella, ¿cómo iba a saber ella lo que iba a pasar? En fin. Vámonos a la Mutua, Sergio. Eso es, Federico, porque os voy a comentar una cosa. Me ha contado un amigo que se acaba de comprar un coche eléctrico y que su seguro no tiene coberturas para él, cosa que no parece muy normal que siga pasando a día de hoy. Así que le tienen contento al pobre, pero a él y a cualquiera que le pueda pasar esto, porque hay que decirle una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55, venirte a la Mutua y todos contentos. Bueno, vamos a ver, viene ahora Luis Fernando Quintero, la prensa económica que nos trae cada día CaixaBank, porque lo de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, que de momento solo ha arrojado una vencedora, que es para Patricia Botín, que se ha llevado con el Santander, se ha llevado la división que tenía el Sabadell en Inglaterra, bastante buena. Es decir, que entre los galgos y los podencos ha llegado el vecino ¡fop! Y se ha llevado el queso. Normal. Pero es un lío tal, es un lío. O sea, el gobierno ha intervenido tanto que ya ni se acuerda de la última vez que intervino. Ha habido semanas que el gobierno ha cambiado 3 veces de opinión. Este cuerpo, Corpus Delicti, el cuerpo del delito, el Toy Boy de Nadia Calviño, habla japonés. Yo creo que va a acabar en las Kuriles, porque ya no sabe dónde meterse. Empiezan a decir que no, esto es que pobre, Cataluña. El otro dice, el negocio. Y el otro dice, eso no es negocio, esto sí es negocio. Que lo diga el gobierno. ¿Qué más quieren los héroes del silencio que el gobierno se haga cargo de sus líos complicaditos? Una OPA siempre es complicada. Es más, como la OPA no salga la primera, rara vez sale. Pero si el gobierno cambia de opinión hasta 2 veces en los 5 días hábiles de una semana, pues ¿cómo va a salir? Yo lo veo ya pues como una serie, Vera, por ejemplo, que es la mejor serie que hay de intriga policíaca y tal, la mejor. Como solo los ingleses son capaces de enredar las cosas. Y dice, y detrás de en realidad este es hijo del otro, pero en realidad es que se peleaban por una vaca. Pues sí, pero hace muchos años y tal. Esa cosa
sórdida y tal, bonita campiña, horrendo hedor. Bueno, estamos ahí. Nadie sabe qué va a pasar. Y cada día en la prensa, llamada antes salmón, ahora sardinilla, bueno, vienen más datos. No sé lo que traerá 5 días, la verdad que no tengo ni idea. Pero seguro que trae algo sorprendente. Desde que está en venta no sabe cómo. Es la mañana de Federico. Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, ahora entraremos en el rompecabezas, el Scrabble de la OPA famosa, que ya no sé de quién es contra quién. Pero antes, en Libre Mercado, un informe sobre cómo Sánchez, de ahí la intifada ciclista, el efecto que eso tiene, la inversión extranjera. La inversión extranjera que se hunde, el gobierno hunde esa inversión extranjera, se desploma más de un 60% en un año, lleva el titular Libre Mercado. En comparación con el primer semestre de 2019, la inversión extranjera directa se ha caído un 32%. Este es el efecto, claro, de cosas como lo que estamos viendo en la OPA. Claro. El gobierno interviene. ¿Qué ve un inversor extranjero que quiere venirse a España? Y dice, pero vamos a ver, si me quiero comprar allí una compañía, el gobierno me va a dejar, no me va a dejar, o me va a dejar a medias y me voy a tirar 5 años de incertidumbre. Ese es uno de los... Bueno, es que encima las condiciones esas que son ilegales, que no puede tener ningún gobierno en Europa, pero claro, ¿quién arriesga su dinero? Ese es el problema. Claro. Mira, 5 días que decías antes. ¿Qué traerá 5 días? Oís, la gran portada. Bueno, viene en portada de todos, pero 5 días casi es el único tema que podemos encontrar en portada. Dice, el BBVA sube un 10% la puja por el Sabadell para reforzar la OPA. Reforzar la OPA en papelitos. Pero si es que no hay dinero, si el problema era dinero contante y sonante. De hecho, ¿por qué el Santander se ha metido en medio de la OPA? ¡Flop! Y se ha llevado la parte de Londres del Sabadell. Pues porque pesca en río revuelto. Pues claro, pues ¿qué? ¿Pero quién revuelve el légamo? Pues cuerpo. Cuerpo del delito. Sí. Los tribunales, ojo, el Supremo ha admitido a trámite el recurso del BBVA sobre las condiciones del gobierno, que esto es de nuevo más incertidumbre. Dice 5 días también que Torres está abocando al Consejo al atolladero de una segunda OPA que parece, a día de hoy, la opción más segura, o quizá la que más... Pero yo me pregunto, si hubieran tenido dinero para esta segunda OPA, lo hubieran puesto en la primera, ¿no? Pero es que el dinero ahora sale de los árboles, o sea... Vamos a ver. Imaginemos que tiene suerte. Sí, y sale la OPA. Y de repente dice el Supremo que las condiciones del gobierno son ilegales y que por lo tanto hay que empezar otra vez. O a lo mejor hay que resarcir ¿a quién? ¿Al Sabadell? ¿Al accionista del BBV? Es que la incertidumbre es absoluta. Total. Si es que este gobierno crea eso, incertidumbre, y además le gusta. Sí, no, está encantado. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.